momento de predicación. Buenas tardes a todos, hermanos, gracias a Dios. Vamos a preparar nuestras Biblias para poder estudiar el tema del día de hoy. Saludos a todos los hermanos que están en sus casas viendo la transmisión. Esperamos se gocen con nosotros, hermanos, con los cantos, con la oración y por supuesto con la predicación de la palabra. Estamos estudiando una serie que se llama Avivemos nuestra fe. Avivemos nuestra fe. Y hermanos, hemos aprendido en los primeros dos temas, que un avivamiento es un tiempo en el cual Dios obra de manera poderosa, de manera milagrosa en la vida de su iglesia, en la vida de aquellos que están buscando ese avivamiento. Dios no quiere que seamos como los cerillos que están en la imagen, apagados, no, sino que estemos prendidos, que el Espíritu Santo de Dios esté avivando nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Pero también hemos aprendido que el avivamiento no es simplemente un milagro o una obra de Dios. Y tampoco es un tiempo en el cual estamos avivados y después todo termina, no. Hemos aprendido que el deseo del creyente, el deseo del cristiano debe de ser un avivamiento constante, continuo, permanente, si es posible, creciente. Y que eso es resultado también de llevar a cabo cosas que son necesarias en la vida del cristiano. En el tema anterior veíamos que es necesario tener un tiempo de reflexión. El tema de hoy, el tema número 3, se llama es necesario tener una conversión. Es necesario tener una conversión. Voy a pedirles que me acompañen al libro de Isaías capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Vamos a leer más versos de Isaías, pero en primera instancia vamos a leer estos 3 versículos. Es necesario tener una conversión. Algo necesario es algo que no es opcional, es algo que si no está, simplemente algo no ocurre, algo no sucede. Hay ocasiones en las que nosotros desarmamos algún electrodoméstico, algún aparato y nos damos cuenta que nos sobró una tuerca, que nos sobró un tornillo, que nos sobraron unas piezas y decimos, pues es que ya ni siquiera sé dónde va, pero tú échalo a andar, ¿no? Y lo echamos a andar y funciona por alguna razón. Hay cosas que funcionan, decimos, bueno, pues guárdalo por si algún día hace falta, ¿no? Bueno, el hecho de que funcione no significa que está bien. Algo debe de faltar, algo va a fallar en un futuro a causa de que ese tornillo, esa tuerca o esa pequeña pieza no están allí, pero funciona. Sin embargo, el avivamiento no es así, no es algo que decimos, bueno, no tenemos esto, pero vamos a tener un avivamiento. No tenemos el otro, pero vamos a echarlo a andar y va a funcionar. No, el avivamiento necesita tener, o el Hijo de Dios, la iglesia que quiere tener un avivamiento, necesita tener una conversión. Dice Isaías capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. No me traigan, Dios está hablando con su pueblo de Israel, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo, dice Jehová, esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no los voy a escuchar, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Hermanos, cuando nosotros decimos, o cuando yo digo más bien, que para tener un avivamiento es necesario tener una conversión, no me refiero a la conversión para salvación, no, me refiero a la conversión para consagración. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel era una nación que estaba acostumbrada a realizar todas las fiestas solemnes,
que la ley decía que se tenían que llevar a cabo. Estaba acostumbrado a celebrar todos los ritos, todos los sacrificios, a dar todas las ofrendas, a hacer días de ayuno, a convocar asambleas. Todo lo hacían. Pero Dios les dice: ya no los soporto, ya no los aguanto, aborrezco lo que ustedes hacen, estoy cansado de soportar lo mismo una y otra vez. Y cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno se pregunta: a ver, ¿que no fue Dios el que les dijo que lo hicieran? Sí. ¿Que no fue Moisés, el siervo de Dios, que les dio la instrucción de qué sacrificios, qué ofrendas, qué días solemnes, etcétera, etcétera, tenía que hacer el pueblo? Sí. Entonces, ¿por qué Dios dice que está cansado de soportar, que ya no quiere oírlos más? Bueno, porque el pueblo de Israel no era un pueblo convertido a Dios. Era un pueblo que había caído en la costumbre, en la religiosidad. Había un problema. Todo lo que ellos hacían no lo hacían de corazón, lo hacían por costumbre. Su vida estaba gobernada, como lo vamos a ver el día de hoy, hermanos, por todo menos por el temor de Dios. Y ellos creían que cumplir con todos los ritos, con todas las ofrendas, con todas las fiestas solemnes y con todo lo que tenía que ver, incluso la oración, entonces Dios iba a estar contento. No, hermanos, había un problema. El pueblo de Israel realmente no quería adorar a Dios. No adoraba a Dios ni siquiera con la oración. Hermanos, voy a plantear una pregunta para los hermanos que están en casa y los hermanos que estamos aquí. ¿Es posible que el día de hoy nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, estemos viviendo como Israel? No lo sé. Pero para ello, para saber cuál es la respuesta correcta, tenemos que plantearnos una pregunta. Yo vengo al templo a adorar a Dios, me conecto para adorar a Dios, leo la Biblia para adorar a Dios, canto para adorar a Dios, oro para adorar a Dios, o porque sé que lo tengo que hacer y lo hago. Yo me pregunto, hermanos, y me gozo, y espero no sonar contradictorio con esto que voy a decir, porque además publiqué unas fotos anoche. Anoche estuvimos aquí en una vigilia de oración. Gracias a Dios, porque fuimos más que la primera semana, y me gozo por eso. Gracias a Dios, y lloro a Dios que la próxima semana, que es miércoles, que por cierto, entre paréntesis, un comercial, vamos a suspender el servicio para dar tiempo a la velada, ¿verdad? Pero déjenme plantear una pregunta. Nos gozamos en orar, ¿pero Dios se gozó en oírnos? Porque yo no dudo que exteriormente el pueblo de Israel cantaba y aplaudía y se gozaba en llevar su carnero, en llevar su cabrito, en llevar su ofrenda al templo, pero decía: ya fuimos al templo, ya cumplimos, ahora sí somos libres de hacer lo que querramos. Ya me conecté a la predicación, ya oí lo que dice el pastor, ya le deposité mis diezmos y mis ofrendas, ahora sí, no me pueden decir nada, yo voy a hacer lo que yo quiera. La pregunta es, si tú y yo fuéramos hoy con Dios, ¿qué nos diría? Germán, ¿cómo me gozo de escucharte? Tu voz es tan bella porque me gozo de oírla todos los días. Me alegro cuando tú te paras al frente y predicas en mi nombre o dices: estoy cansado de oírte, estoy cansado de verte, estoy cansado de oír tus palabras, me es abominación, no lo puedo sufrir, aborrezco lo que haces, me es gravoso. Ahí viene otra vez. Hermanos, qué triste, ¿no creen ustedes? Qué triste que una nación había caído en esto. Qué triste sería que una iglesia caiga en esto. ¿Será, hermanos, que nosotros estamos siendo agradables a Dios? ¿O será que la pandemia descubrió lo que soy realmente y que la pandemia se convirtió en la mejor excusa que estaba yo necesitando para dejar de hacer lo que hace tiempo ya había dejado? Hermanos, oro a Dios para tener un avivamiento primero que nada en mi vida, porque el avivamiento empieza por mí, por uno.
Y se va contagiando, hermanos, a los demás. Pero cuando veo, hermanos, lo que se necesita para tener un avivamiento, encuentro que es necesario tener una conversión, un corazón que va al Señor y que dice: Señor, yo te quiero adorar, yo soy esto. Dice más adelante, acompáñenme aquí mismo en Isaías, capítulo 29, versículo 13. Hermanos, ¿cómo recibe Dios nuestro culto? Si nosotros estamos orando hoy por un avivamiento, Dios está preparando todo su poder y todo lo que Él es para respondernos. Si es así, entonces nosotros, lo voy a explicar más al rato, vamos a ser como esta flor que está aquí proyectada. Vamos a entender primero lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si se dan cuenta, no es invento mío. Dios mismo les dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, si yo voy a venir a la iglesia, no es para que me pregunten por qué no he venido al templo, sino porque yo quiero adorar a Dios. Y yo de verdad, hermanos, creo que nuestra iglesia está necesitada de eso. Me preocupa ver muchos jóvenes, muchas señoritas, ahora que pasó el 8M, ¿verdad? Se proclaman de una manera tan abierta a favor del feminismo, y no tengo nada en contra de eso, aclaro, pero con un fervor, con una pasión, con un coraje, y yo digo, yo nunca he visto que te proclames así por Dios. A esos jóvenes, a esos adultos que dicen y hago esto, y hago el otro, y hago aquello, y somos esto, y somos aquello. Digo, ¿cuándo has subido una publicación donde dices cero tolerancia? Yo no voy a permitir juntarme con nadie que no comparta mis valores espirituales. ¿Cuándo? ¿Cuándo has subido un verso donde digas, amigos de la escuela, de la universidad, del trabajo, yo soy cristiano y yo les amo y yo les comparto este pasaje, escuchen la predicación de mi pastor, o los invito a mi iglesia, ahora que no están vamos a hacer una reunión para que les comparta la Biblia? ¿Cuándo han hecho eso? ¿Cuándo han demostrado esa pasión? ¿Cuándo han dicho, pues no, me vas a perder y vas a perder mi amistad porque estás en contra del 8M? ¿Por qué no dices, vas a perder mi amistad si tú no cambias tu forma de hablar cuando estás conmigo, tu forma de pensar, tu forma de actuar, si tú no dejas de hablarme con vulgaridades, si tú no dejas de invitarme a estos lugares? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay. Y entonces, hermanos, dice Dios, tu corazón está lejos de mí. Nos falta esa pasión con la que estamos abrazando otras cosas. Nos falta esa pasión con la que nos entregamos, hermanos, a una relación, a una amistad, a lo que quieran. Ahora, pasaron los años, no uno, no dos, no tres, cientos de años, y llegamos a la época de Jesucristo, y vean lo que dice Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 6. Lamentablemente, hermanos, vinieron generaciones y las cosas no cambiaron. Y me preocupa que hayan pasado 2000 años y que las cosas no hayan cambiado. Yo espero que no. Yo espero que Dios se haya agradado anoche de nuestras oraciones, que se haya agradado a su momento de nuestros cantos, y que se agrade de este mensaje que me llama a mí, que te llama a ti, que llama a la iglesia a tener un avivamiento de nuestra fe. Pero un avivamiento que nos lleve, hermanos, a una verdadera conversión. En un momento más voy a explicar la flor que está proyectada. Respondiendo él, es decir, Jesucristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón... Hermanos, ¿habían cambiado las cosas en la época de Jesucristo? 400 años después de que Isaías escribió ese libro, ¿las cosas habían cambiado? No, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, es necesario tener una conversión. Para que haya un avivamiento,
hermanos, un avivamiento no ocurre en medio de una iglesia religiosa, sino en medio de una iglesia viva, compuesta por miembros que hemos crecido, que no nos hemos estancado, que nos hemos desarrollado, que hemos aprendido. Veamos la imagen, hermanos, por un momento. Es un botón. ¿Se alcanza a ver? Aquí está un botón. Este botón es una flor, ¿están de acuerdo? Este botón es una flor. Este botón, ¿verdad? En cuestión de minutos quizás, en cuestión de horas o tal vez de días, no lo sé, ¿verdad? Honestamente no me tomé, creo que debí de haberme tomado el haber investigado el tiempo, ¿verdad? Pero ocurre, ese botón, ¿verdad? Ya sea horas o días, no demasiado, se va desarrollando, va creciendo, no se queda así, hasta ver aquella hermosa flor. Hay una conversión, aquí es una flor, pero allá es una flor transformada, más hermosa. Yo no estoy diciendo que tú y yo no seamos cristianos, que no somos hijos de Dios. Si hemos declarado a Jesucristo como nuestro Salvador personal a través del arrepentimiento y fe, somos hijos de Dios. Pero tal vez somos como este botón que necesita convertirse, que necesita dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo su proceso hasta que seamos esa flor que cualquiera quiere oler, quiere ver, quiere usar para regalar a alguien o quiere tenerla como un adorno, quiere disfrutar. Un avivamiento no llega a una iglesia religiosa, sino en medio de una iglesia viva. Vamos a regresar a Isaías capítulo 1, que es la porción de la Biblia que estamos leyendo, y vamos a ver lo que dice el versículo 16 al 18. El Señor Jehová sigue hablando con su pueblo de Israel y les está diciendo: miren, estoy cansado de esto, pero si ustedes hacen esto otro, va a ser bueno. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18, hermanos. Es necesario tener una conversión para que llegue un avivamiento. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Hay 9 órdenes de Dios. Lávense, límpiense, quítense, dejen, aprendan, busquen, restituyan, hagan, amparen. 9 cosas. Y entonces, dice la palabra de Dios, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A cuenta con quién? Con Dios. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, la grana, sí, una semillita que tiene la capacidad de, a través de un proceso sencillo, teñir de un rojo intenso, ¿verdad? A través de un rojo intenso. Hay algo bien interesante, hermanos. La grana, de manera natural, si ustedes permítanme decirles así, la muelen o la sujetan a un proceso de transformación, de manera natural va a provocar en la tela un color rojo intenso. Eso es algo natural. Bueno, dice Dios, si es así, dice Dios, si ustedes vienen, yo tengo la capacidad de lo que es natural esperar, cambiarlo. A lo mejor yo ya de manera natural, como hijos de Dios, estoy siendo como los hombres de la época de Jesucristo, estoy siendo hipócrita. Hermanos, ¿quién no ha utilizado Isaías 1:18 para evangelizar? Ese pasaje no es de evangelismo, hermanos, discúlpenme. Yo también lo he usado, aclaro. Pero no es un pasaje de evangelismo. Es un pasaje que le habla a creyentes. Dios le habla a su pueblo. Y en este pasaje de la Biblia, Dios le habla a su iglesia y le dice: hey, ven y ponte a cuentas. Si tu pecado se produce en ti de manera natural, que te marca con un color rojo como el carmesí, dice, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Dios por naturaleza tiene el poder de cambiar lo imposible, de transformarlo. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana.
No se puede quitar el rojo carmesí, hermanos, pero Dios puede. Yo no puedo quitar, yo pienso, digo, Señor, he caído tan bajo, he hecho tantas cosas que yo no sé si pueda cambiar. Es allí donde está el problema. Los seres humanos queremos cambiar. Es que no he podido dejar esto, no he podido dejar el otro, no has podido dejar aquello, no, ni podrás. Lo que tengo que hacer es entregarme de tal manera a Cristo, depender de tal forma de su Espíritu Santo, que Él se va a hacer cargo de cambiar mi rojo carmesí o lo negro de mi pecado por un blanco como la lana. ¿Qué se necesita para tener un tiempo de conversión? ¿Qué se necesita para tener un avivamiento, hermanos? Un tiempo de conversión. No una conversión de salvación, sino una conversión de santificación, en el que realmente yo me entrego en las manos del Señor y Él va a hacer una obra maravillosa. Llama la atención que en la época del apóstol Pablo, él hace un llamado casi semejante. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Yo animo a la iglesia en Arenal a que nos unamos en una sola voz al Señor y clamemos: Señor, aviva nuestra fe. Pero primero que nada reflexionemos, como lo vimos el tema anterior, que primero que nada nos convirtamos, como dice este pasaje de la Escritura. Porque yo debo de preguntarme cotidianamente: ¿Dios se agrada de mi voz o lo tengo cansado? ¿Está fastidiado ya de mí? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, está en la carpeta de mis descargas, hermano, me parece. Colosenses capítulo 3, dice 8, pero ahora, dice Pablo a la iglesia de Colosas, dejen también ustedes todas estas cosas. Y hay una lista, si podemos en un momento proyectar, si no, aquí está la lista, no hay problema. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, se va transformando, va cambiando, se va convirtiendo, dice este pasaje de la Biblia, hasta el conocimiento pleno. Y me gusta mucho, hermanos. Voy a tratar de describir la imagen por si no se puede proyectar. Atrás de mí queda la ira, atrás de mí queda el enojo, atrás de mí queda la malicia, atrás de mí queda la blasfemia, atrás de mí quedan las palabras deshonestas, atrás de mí quedan las mentiras. Y cuando yo dejo atrás todo eso, camino hacia el avivamiento. Va de nuevo, si yo no dejo atrás todo lo que Jehová le dice al pueblo, todo lo que Pablo dice a la iglesia, yo no puedo caminar hacia el avivamiento. Pero si yo camino hacia el avivamiento, entonces, hermanos, se va a escribir una nueva historia. Y yo oro a Dios para que se escriba una nueva historia de la vida de la iglesia en Arenal. Necesitamos escribir una nueva historia como iglesia. Y esa historia que necesitamos escribir es una historia que nos haga vivir no un tiempo, no un periodo, sino ser una iglesia avivada en la fe de manera continua, de manera permanente, de manera constante. Aquí está de manera constante. ¿Por dónde empezar, hermanos? ¿Por dónde empezar? Bueno, vayan conmigo al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ponle F5, hermano. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Si no, no te preocupes, hermano, no hay problema. Hermanos, es que en la computadora del templo ya está muy viejita y cómo nos hace sufrir en cada transmisión, hermanos. Ojalá que podamos ahorrar para comprar ya una nueva, porque esta nos saca canas verdes, decían las abuelitas antes, ¿no? Bien, dice la palabra de Dios. ¿Por dónde empezar, hermanos, para tener una conversión? Bueno, hay dos cosas que tenemos que hacer. Joel, dice la palabra de Dios 2, del 12 al 17. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos. ¿Ya se dieron cuenta? De allí el título de la predicación de hoy. Es necesario un tiempo de conversión. Por eso ahora dice Jehová, conviértete. Ahora bien,
La palabra convertidos, hermanos, en hebreo es un verbo hebreo, shub, que significa mucho, pero quiero tomar 3 palabras: arrepentirse, regresar y restaurar. Cuando digo que es necesario una conversión, significa que es necesario que me arrepienta de lo que estoy haciendo, que regrese al camino de Dios y que restaure mi comunión con el Señor. Hermanos, el lenguaje bíblico, en este caso el hebreo, es tan rico que obviamente al traducirlo al español, pues es imposible usar todas las palabras, ¿sí me explico? Y por eso convertirse es una excelente traducción, pero aún esta excelente traducción no alcanza a contemplar todo lo que la riqueza del vocabulario original quería decir. Va de nuevo, cuando Dios dice conviértete, significa arrepiéntete, regresa, restaura. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, regresa al camino de Dios, restaura tu relación. Dice a mí, con todo ¿qué? Vuestro corazón, con todo vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? No dice vuélvanse a hacer todas las fiestas, que no significa que no lo hagan. Dice con todo el corazón. Es decir, vuelve al templo con todo tu corazón, vuelve a leer con todo el corazón, vuelve a orar con todo el corazón, vuelve a cantar con todo el corazón, vuelve a servir pero con todo el corazón. Pero no nada más con eso, con ayuno, con lloro y con lamento. Y eso es símbolo de humillación. Le recuerdo a la iglesia que este próximo viernes, hermanos, es día de ayuno. Vamos a ayunar porque vamos a ordenar 2 varones al ministerio. Y vamos a ayunar para que Dios, hermanos, les conceda tener ministerios donde ganen a miles para Cristo y establezcan iglesias bautistas misioneras sanas. Con lloro, con lamento, porque cuando uno reconoce que ha hecho algo y que debe de dejar, uno se entristece. Voy a regresarme un poquito, hermanos, porque sí vale la pena que por lo menos esta imagen la veamos. Es lo que yo les decía hace rato. Dejo atrás todo para caminar, para ir hacia adelante, hacia el avivamiento que Dios está esperando que tenga yo o que anhele, hermanos, en mi vida. Pero ¿por dónde empezar? Por un arrepentimiento, por un tiempo de conversión. Dice, a mí con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón. Y es que el judío estaba acostumbrado al exterior. Literalmente, hermanos, cuando un judío estaba quebrantado, y digo quebrantado entre comillas, rompía sus vestiduras, ¿no? Iba por la calle, oye, míralo, va con las vestiduras rotas, va con ceniza en su cabeza, no, ese sí es un cristiano. No, el hermano Germano falta al templo todos los domingos y todos los miércoles y llega bien temprano, y yo veo cuando se levantan los diezmos como hasta saca su sobre y yo lo veo como lo echa allí. No, hombre, ese sí es un buen cristiano. Dice Dios, con tu corazón. Porque muchas veces lo que buscamos es que me vean, es el aplauso de los demás. No, dice tu corazón, no tus vestidos, es decir, no tu religiosidad. Acuérdate de eso, estoy fastidiado. Hermano, ¿no les parece duro lo que acabamos de leer en Isaías? Dice Dios, estoy cansado de ti, estoy fastidiado de ti, no te aguanto, no te soporto, porque no lo haces de corazón. Y convertíos otra vez. Y conviértete a Jehová tu Dios, es decir, de la rebeldía a la obediencia, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. No significa que Dios no llega a tener ira y a castigarme, no, es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Hermanos, Dios no quiere castigarnos, pero si es necesario, lo hará. Dios no desea castigar a sus hijos, pero si es necesario, hermanos, como nos ama, lo va a hacer. ¿Quién sabe, versículo 14, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermanos, Joel exhorta al pueblo
a tener un tiempo de avivamiento por medio de un llamado a la conversión. 1, con todo el corazón. 2, con ayuno, se menciona 2 veces. Con lloro, es decir, derivado de un corazón arrepentido. 4, con lamento, es decir, con duelo, con dolor. 5, rasgando el corazón, no los vestidos, no religiosidad. 6, santificando la reunión, pero sobre todo, convocándolos a todos, ancianos, niños, los que maman. Pero me llama la atención, fíjense lo que dice este pasaje de la Biblia. Lo voy a leer de nuevo, la última parte del versículo 16, dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en Israel, cuando 2 jóvenes, un varón y una mujer, se casaban, nadie tenía que interferir en sus vidas? El matrimonio es tan consagrado que esos novios tenían derecho a estar en su sala nupcial sin que nadie los interrumpiera. Ese varón tenía derecho a que durante su primer año de matrimonio no lo llamaran a la guerra si es que el pueblo iba a la guerra. Para él no tenía que haber nada más importante que su esposa. Y para ella no había nada más importante que su esposo. Pero cuando se trata de volverse a Dios, no hay nada más importante que Dios. Esto es importante. No hay nada más importante que volverse a Dios. Es que yo hoy no voy a ir al templo, yo hoy no voy a orar, no, hoy no voy a leer porque tengo mucho trabajo, tengo mucha tarea, tengo que hacer la comida, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que terminar, me traje el trabajo de la oficina, o tengo una junta muy tarde, hoy no lo voy a hacer. No hay nada más importante que Dios. Para que haya un avivamiento, no hay nada más importante que Dios. ¿Sí nos damos cuenta? El avivamiento no llega a una iglesia religiosa y muerta. Llega a una iglesia viva, que de corazón pone al Señor en primer lugar. Y por eso es que los predicadores no nos cansamos de animar a la iglesia y decir: ven, lee, ora, hagamos. Porque no debe de haber nada más importante que Dios. Pero hay una segunda cosa que dice también Joel, hermanos, allí en el versículo 17. No solamente es por medio de un llamado a la conversión, también por medio de la intercesión y oración de los ministros del Señor, porque vean lo que dice el 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hermanos, ¿cuál es uno de los mayores estorbos para un avivamiento? La arrogancia, el orgullo, la humillación. ¿Algún día te has peleado con alguien? ¿Has discutido con alguien y has durado días, semanas, meses? ¿Por qué? Por orgullo. ¿Yo por qué me voy a humillar y le voy a decir? Si quiere que venga, si quiere que me diga. Y eso, quién sabe, si me agarra de buenas. No, tenemos que humillarnos, sobre todo con Dios. Y el sacerdote, ministro de Jehová, responsable de orar, dice: el que también lo haga. Hermanos, en la iglesia tenemos, en estricto sentido, 2 pastores, aunque solamente su servidor es el que está a cargo de la iglesia, pero no tenemos que olvidar que tenemos 2 pastores. Y nosotros tenemos que cumplir con una tarea muy importante, que es clamar a Dios, clamar al Señor, orar al Señor. Pero tenemos hombres en la iglesia que hoy por hoy ocupan lugares o labores importantes, y mujeres también, que son líderes de ministerios, que en el caso de varones que dirigen, que predican, de hermanas que dirigen ministerios, que son maestras de niños, que organizan reuniones. Ustedes también
pueden ser consideradas o considerados como esos hombres y mujeres que tenemos que interceder por la iglesia, porque si somos los que guiamos a la iglesia, los que enseñamos a la iglesia, los que instruimos a la iglesia, somos los que tenemos que clamar. Por eso yo decía a la iglesia, hermanos, y a mí siempre me gusta dar el honor a quien honor merece. Ahora que estamos que vamos a tener 5 vigilias de oración y que llevamos 2, cuando yo anuncié a la iglesia dije, hermanos, esta no fue una iniciativa mía, yo dije, fue del hermano Omar, ¿verdad? Porque así fue, no fue mía, él me lo dijo, hermano pastor, mira, yo creo que podemos hacer esto. Le dije, adelante, hermano, adelante, vamos a hacerlo. Y le dije, nada más que tú te vas a hacer cargo. ¿Por qué? Por varias razones. Porque si Dios puso en él el hacer como el querer, qué mejor que él sea él el que comunique, el que contamine, el que contagie. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque el avivamiento llega cuando alguien dice, yo voy a hacer, yo voy a llorar, yo voy a clamar, yo me voy a cambiar, yo me voy a convertir. Hermano Omar, tú tienes una gran responsabilidad con Dios, con esto. Hermano Alfredo, que tú eres el que ha estado aquí al pie del cañón, y lo cual yo le doy las gracias, con tu familia durante un año prácticamente dirigiendo el 90%, 95% de los servicios. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios, y es clamar al Señor. Pero muchas veces uno de los estorbos en todo avivamiento es la falta de humillación ante Dios y ante las personas. Incluso algunos cristianos, hermanos, tenemos mucha dificultad de pedirle perdón a otros, cuanto más, hermanos, a Dios. Vayan conmigo, estoy por terminar, al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Hermanos, avivemos nuestra fe, avivemos nuestra fe. Pero para avivar nuestra fe es necesario tener una conversión. Una conversión, dijimos, no de salvación, sino de santificación. De la rebeldía o de la obediencia a la santidad. Porque a lo mejor yo tengo que aceptar que hay hermanos en la iglesia que son hermosos ante los ojos de Dios, que son fieles, que oran, que son obedientes, que sirven con un corazón entregado. Pues aún tú, hermano, necesitas conversión, porque siempre se puede consagrar uno más al Señor, porque la meta es Cristo, Él es la meta. ¿Qué va a encontrar el que se humilla delante de Dios? Dice Lucas capítulo 18, hermanos, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era religioso, fariseo, y el otro publicano, nadie lo quería. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como el pastor. No, yo no soy como los demás, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este, ¿verdad?, que está aquí a mi lado. No, Señor, yo soy bueno, soy mejor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, un hombre menospreciado por todos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, yo no merezco estar delante de ti porque soy pecador, pero puedes escuchar mi oración. Les digo, dice Jesús, que que llegó a adorar con el corazón, descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Hermano, no importa quién seas y quién soy yo. Cuando tú y yo vamos en oración a Dios humillados, Él nos escucha, Él nos ve. Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, avivemos nuestra fe, humillémonos delante de Dios. Vamos a convertirnos de lo que somos hoy a lo que Cristo espera que seamos. Aprendamos a hacer el bien, como dice el profeta Isaías. Hagamos lo que Dios quiere, hagámoslo de corazón. Dios está listo para derramar bendiciones en su iglesia y en la vida individual de cada uno de aquellos que nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Él está listo para mostrar su gracia, su poder, sus milagros en la vida de cualquier hombre o mujer que se acerque con Él con verdadera pasión cristiana. Pero no es algo que simplemente va a hacer Él, es algo que tengo que provocar